Carlos Lleras, viva voz. Discurso en el funeral de Jorge Eliezer Gaitán, 20 de abril de 1948. Comentario introductorio del exministro e historiador Otto Morales Benítez. El doctor Carlos Lleras Restrepo pronunció el discurso de despedida en la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán. Es realmente su incorporación nuevamente a la lucha política. Él estaba separado de toda acción en ese momento y recoge el partido, recorre el país, lo aglutina y le toca manejar una de las épocas más extrañas y duras del país, más desgarradoras, que fue parte de la violencia conservadora, que no comenzó el 9 de abril. El 9 de abril llevaba más de 150.000 muertos liberales. Si recordamos la conferencia del doctor Gaitán sobre la oración del silencio en el Parque de Bolívar, pidiéndole al presidente Ospina que detuviera la violencia. De suerte que es una equivocación de la gente decir que el 9 de abril comenzó la violencia. Ya la violencia estaba caminando en el país. La virtud del discurso de Lleras es que hace un reconocimiento de lo que fue Gaitán, su gran lucha humana, su lucha intelectual, su participación en la devoción del pueblo por sus ideas, por sus sistemas, en la gran influencia que tuvo en el derecho penal colombiano y además el hecho de que el pueblo hubiera participado en las grandes luchas del liberalismo. Gaitán fue un gran liberal, murió dirigiendo el liberalismo en el momento en que él ganó las elecciones la última vez después de haber perdido la presidencia de la República. Era el jefe, era el conductor, era el líder popular, era el hombre del gran carisma frente a las masas. Fue el gran líder, Gaitán, de las masas colombianas. Y eso exactamente es lo que exalta Carlos Lleras Restrepo en su discurso. El día 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá el doctor Jorge Eliezer Gaitán. El doctor Carlos Lleras Restrepo pronunció un discurso durante los actos que se celebraron en la capital el 20 de abril de ese mismo año para inhumar los despojos mortales del gran tribuno liberal. Dijo entonces el doctor Lleras Restrepo ante 300.000 almas que se congregaron en el Parque Nacional. Señores liberales, se inicia aquí el desfile de las masas del pueblo que van a rendir su postrer homenaje al cadáver de quien hasta hace pocos días vieron a su cabeza, indomable y fuerte, como un símbolo de todos los anhelos populares, como una enseña de radicales reivindicaciones. Cuesta trabajo concebir que estas multitudes que fueron suyas hayan de desfilar de nuevo por las calles de la urbe martirizada, sin ver ante ellas el recio perfil de su caudillo, y sin escuchar la palabra elocuente que las conducía como en un vértigo por los caminos del porvenir. Cuesta trabajo concebir que al final de esta peregrinación dolorosa tengamos que encontrar tan solo la urna que encierra muda el cuerpo del capitán caído. Una terrible sensación de orfandad pesa sobre el pueblo que acompañó tantas veces con su viva presencia la marcha victoriosa de Jorge Eliezer Gaitán y que hoy habrá de desfilar. ¡Oh dolor inmenso! Sin oír de sus labios las consignas que tantas veces esparcieron a los vientos como simientes de esperanza. Al hablar aquí,
a nombre del partido que lo ungió con sus votos y lo consagró como su jefe, siento que me oprime con su peso enorme la pena del pueblo. Y es ese sentimiento desgarrador el que se expresa por mis labios al hablar de la vida y de la muerte de un hombre que llegó más hondo que ningún otro al corazón popular, cuya carrera tempestuosa no tiene par en nuestra historia y cuya trágica caída, página tremenda del martirologio democrático, ha resonado con un clamor de trueno de un extremo al otro del territorio de la patria. Durante más de 20 años fui testigo de los episodios de la vida apasionada y febril de Jorge Eliezer Gaitán. Las olas de la marea democrática me llevaron muchas veces a su lado y otras me separaron de él, hasta que esta marejada postrera me ha traído entre el ruido de la tempestad al pie de su cadáver y ha sido a los pliegues de la bandera liberal. Testigo fui de esa juventud heroica que se abría paso a golpes de voluntad contra todos los prejuicios. Testigo de su iniciación política arrogante y viril, en que se marcaban ya todos los rasgos característicos de su personalidad y de su acción pública. Testigo de su actuación parlamentaria tan sorprendente como que ella daba la impresión de que era el pueblo mismo con su voz clamorosa el que había irrumpido bajo las bóvedas del Capitolio. Testigo de su gran cruzada democrática, movilización inmensa, sorprendente por su volumen humano y por su fervor inigualado. Testigo de sus labores profesionales que dejaron una estera de éxitos en la historia del foro colombiano. Testigo, en fin, de su labor docente en la cátedra universitaria, donde vertió el acervo de sus conocimientos jurídicos ante la juventud estudiosa. Reconstruyendo ahora las múltiples facetas de su existencia fecunda, me sorprende el inmenso caudal que llenó el curso tan reducido de sus años, el cúmulo de acciones resonantes que se cumplieron a su alrededor y por obra de su voluntad, la intensidad prodigiosa de la acción adelantada por él en contacto directo con las muchedumbres. Había en Gaitán una fuerza interior excepcional que él supo ejercitar con admirable constancia para forjar su propia vida y para vincular a su carrera la opinión de las masas. Durante más de 20 años, esa fuerza mantuvo en permanente tensión a su voluntad y a su inteligencia y creó la atmósfera magnética que rodeó su figura de tribuno del pueblo. No hay en la historia nacional nada comparable a ese caso de superación democrática, cuyos rasgos heroicos se encuentran ya labrados como por un cincel gigante sobre el pórtico de la patria. Si quisiéramos definir a Gaitán, tendríamos que decir que él fue, ante todo, una voluntad recia que desde los albores de la más temprana niñez tuvo conciencia de su destino y se aplicó a cumplirlo con tenacidad sorprendente.
Fue esa voluntad la que logró sacarlo de los ordinarios caminos que sigue la juventud universitaria para llevarlo, sin parar mientes en la pobreza de sus recursos, a la ciudad eterna, para lucir con brillo singular en los estudios jurídicos. La nación entera se conmovió orgullosa cuando aquel hijo de su entraña recibió los primeros laureles de mano de uno de los más altos creadores de la ciencia jurídica contemporánea. Todos sabíamos lo que eso había significado en esfuerzo, en devota consagración, en cotidiano sacrificio. Cuando Gaitán regresó a la patria, imperaba una atmósfera política de corrupción y de componenda, en la que era difícil moverse sin mancharse, y en la que un espíritu rebelde difícilmente podía encontrar los caminos del éxito electoral. Pero de nuevo su voluntad se impuso para asombro de todos. Sin una sola claudicación, sin ceder una pulgada de sus programas, fue electo para la Cámara de Representantes y allí libró la primera de sus grandes batallas por la justicia. Quienes pudieran sorprenderse de la resonancia popular que tuvo el nombre de Gaitán, deberían recordar lo que fue esa iniciación de sus luchas. El nuevo representante viajó al centro ensangrentado donde se había desarrollado la huelga de las bananeras. Convivió con los trabajadores, recogió sus quejas y su clamor de justicia, y todo eso lo llevó vivo y palpitante al recinto parlamentario. Fueron aquellas unas jornadas memorables que el pueblo jamás habría de olvidar. Vinieron luego los debates de 1928 y 1929, en que el régimen conservador agonizante sufrió el ataque de sus propios personeros anarquizados, y en que la voz de Gaitán resonó constante con clamores de bronce. El 8 de junio, las primeras jornadas electorales del nuevo régimen, los hondos movimientos contra la injusticia en el agro, fueron también etapas en la vida de ese luchador incansable. Heroicamente rebelde, varias veces abandonó los cuadros en que tenía una posición asegurada y buscó para sus programas caminos nuevos, emprendiendo campañas de organización en que ni siquiera habría soñado una voluntad menos fuerte. A la administración pública fue con idéntico fervor. La alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo ofrecieron a su impulso creador campo propicio, y muchas obras de gran aliento, muchas medidas de benéfico alcance dan prueba de su afán infatigable y de su espíritu de servicio. Por fin vino el momento en que su instinto percibió que había llegado la hora de una campaña definitiva. Tuvo la visión certera que a tantos otros nos faltó para interpretar las inquietudes de la hora. Tuvo la sensibilidad despierta para recoger el vago clamor de las multitudes agitadas. Tuvo la decisión oportuna, que es patrimonio exclusivo de los grandes políticos, y se lanzó a la lucha, casi solo, con un gesto de soberbia confianza que bastó para electrizar las muchedumbres. En esta etapa de su vida fue cuando su voluntad constante dio de sí lo mucho que podía. En una campaña incansable formó casi de la nada
un movimiento que cubrió en pocos meses todo el territorio nacional. Franqueó uno tras otro todos los obstáculos, venció en franca lid popular a todos sus adversarios, conquistó con su actitud a muchos de ellos, recogió en dolorosos momentos la bandera liberal que parecía iba a arrearse y que en sus manos flotó con más vigor que nunca, y acabó por tener a su lado unido y poderoso a todo el liberalismo. Pero nada de eso le vino fácilmente. Todo lo tuvo que conquistar con indomable aliento, y fue el torrente poderoso de su palabra el que fue llevando por los caminos que él indicó a todos los elementos que necesitaba. Ninguna voz ha resonado con timbre más sonoro, ni de manera más constante en el ágora democrática. Por semanas, por meses, por años, mantuvo con el pueblo un diálogo ininterrumpido cuyo solo recuerdo causa asombro. Y llegó un momento en que ya no fue posible distinguir entre esas dos voces, la de Gaitán y la del pueblo. Como la luz que golpea los pulidos metales y se devuelve a su fuente, coloreada con los matices de la materia que sus rayos hirieron, así la voz de Gaitán golpeaba sobre las muchedumbres y se devolvía, cargada de ecos populares, a la garganta del tribuno. Prodigioso espectáculo humano en que no se sabe qué admirar más, si el poder casi inverosímil del conductor o la inconmovible adhesión de las muchedumbres que lo siguieron. Prodigiosa identificación con el espíritu del pueblo, prodigiosa identificación con el pueblo mismo. No podemos pensar en Gaitán sin imaginar la multitud. No podemos evocar su memoria sin recordar el mar humano sobre el que navegaba su destino. Y si mañana quisiéramos representar en una escultura simbólica al pueblo colombiano, tal como lo hemos visto en las grandes jornadas democráticas, el cincel tendría que ir labrando sobre piedra arrancada de nuestras canteras una figura que tuviera los rasgos enérgicos de aquel semblante, el mismo gesto de decisión y de coraje, la misma cabeza que la fatalidad rompiera en hora infausta, el mismo brazo tendido para señalar el porvenir. Jorge Eliezer Gaitán ha muerto. Dentro de pocos minutos emprenderemos una peregrinación de dolor hasta las puertas del hogar donde vivió su vida de familia y donde el amor acarició en las horas de reposo al luchador invencible. Allí va a descansar ese cuerpo que recorrió todos los caminos de la patria, que sintió el hálito popular subir hasta él en todas las plazas de la República y que no se rindió nunca ante la fatiga. Pero su cortejo fúnebre lo forma todo el Partido Liberal, más aún todo el pueblo de Colombia, porque un gran dolor de todas las masas colombianas, sin distingos políticos, irá prendido como una cauda estremecida a las filas de los ciudadanos liberales que van a emprender esta marcha silenciosa y solemne. De todas esas masas cuya sed de justicia interpretó Gaitán, es el liberalismo vocero irreemplazable. Y aquí está todo el liberalismo, el que desde el primer momento combatió a su lado y guardó con él una fidelidad para la cual toda admiración es pequeña, y el que se congregó después bajo sus banderas
conquistado al fin por esa voluntad de acero. Aquí está todo el liberalismo, y ese liberalismo ya no podrá dejar de sentir la influencia permanente de la obra de Gaitán. Hay en la acción del conductor caído cosas que una vez impresas en la conciencia democrática no pueden borrarse nunca. Hay en su actividad ejemplos que no podremos olvidar, impulsos que seguirán obrando, aunque la mano que los dio repose inerte. Tiempo habrá más tarde para analizar, sin la premura de estas horas de angustia, lo que forma el legado político de Jorge Eliezer Gaitán. Tiempo habrá para decir lo que fue su lección de actividad democrática, lo que fue su manera de sentir la justicia tan honda y tan sinceramente, lo que fue su estilo viril de apelar a la opinión libre. Pero no podría dejar de decir ahora algo de lo que eso me sugiere, ni de intentar una interpretación de lo que todo el pueblo siente que le está ordenando Gaitán por encima del silencio grave de su tumba. Hay en la vida de Gaitán toda una lección de democracia. Siempre creyó necesario mantenerse en directo contacto con sus gentes, con lo que él llamaba, y cuán verdaderamente, su pueblo. Y la política del Partido Liberal no podrá ser ya diferente. Atrás queda el gesto vanidoso de quienes creen poder sacar de sus propias cabezas todos los programas políticos, como si estos no tuvieran que ser forzosamente la sistemática y ordenada interpretación de los anhelos populares. Atrás queda el aristocrático aislamiento de los grupos rectores, porque no hay gestión política que no languidezca y pierda vida cuando se cortan los canales por los que la alimenta la fecunda savia popular. Atrás las orientaciones imaginadas en círculos estrechos, que no se cree necesario explicar abiertamente en el aire libre del ágora. No podrá ya hacerse en Colombia una política que merezca tal nombre sino con el pueblo, debatiéndola francamente con el pueblo. No se podrá recibir la cosecha de los sufragios como una ofrenda que viene de fuentes que ni siquiera se conocen, cuando la consagración de las urnas no puede ser más que el fruto del señalamiento que vayan haciendo las masas de los varones que la sirven. El liberalismo, que fue siempre un partido popular y democrático, a pesar de transitorias deformaciones, ha sentido ese carácter reforzado por la acción de Gaitán, y reforzado en grado sumo porque nunca antes se intentó con mayor empeño y con mayor constancia el establecimiento de un estrecho contacto entre las multitudes y sus jefes. Y queda también de la gestión de Gaitán una lección de amor al pueblo. Él amó ese pueblo y creyó en él sin que se le ocultaran las fallas que una educación insuficiente ha producido en su espíritu y de que no es culpable. Y en ese amor no puede haber traiciones ni desfallecimientos. Ante los errores del pueblo, ante sus excesos, no debemos corresponder con la incomprensión o con el odio, ni elevar entre él y nuestros intereses una barricada de prejuicios.
debemos acudir a remediar las causas que engendran los trastornos con un sentido de profunda fraternidad humana, con espíritu generoso y cordial. Hemos recibido en estos días dolorosas y tremendas lecciones y debemos aprovecharlas. Nada remediaremos con alejarnos de las masas y con hacer que se sientan extrañas a nosotros. Vamos, por el contrario, hacia ellas. Hablemosles un lenguaje viril que les señale el recto camino de su progreso. Hagámosles sentir que todos estamos unidos por los vínculos de una solidaridad estrecha y paguemos sirviendo incansablemente a la justicia social los dones de la vida. Recojamos también las lecciones de realismo que ofrece la carrera de Jorge Eliezer Gaitán. Hagamos una política sobre los hechos positivos y no divaguemos más por la atmósfera de las abstracciones vacías. Gaitán hablaba al pueblo el lenguaje de la realidad y sus programas están llenos de cosas prácticas que todos podían entender. La educación, la higiene, el régimen alimenticio, el vestido, el calzado, la educación técnica, en una palabra, todo lo que forma el nivel de vida de las masas y cuyo mejoramiento constituye en definitiva la verdadera razón de ser de todas las actividades gubernamentales. Esas palabras que salían de los labios de Gaitán, repetidas hasta el cansancio en atropellado torrente, marcadas con el acento mismo del pueblo, iban calando con más hondura que todos los mitos retóricos de la vieja literatura política. Faltó al conductor tiempo para realizar con método, con ordenada sucesión y conforme a las posibilidades, ese programa de acción tan certeramente intuido. Pero el Partido Liberal lo recoge y habrá de llevarlo adelante. Es un programa sacado de la realidad colombiana. No es el fruto de las divagaciones de los teóricos, ni hijo de sistemas abstractos. Gaitán entendía la vida nacional y de ella extrajo sus conceptos. Recordemos, por último, a Gaitán el patriota. Amó a Colombia y estaba apegado a ella con la fuerza con que las raíces se arraigan a la tierra nutricia. Y oí muchas veces salir de su garganta el grito del patriotismo como un surtidor iluminado. Amaba la tierra colombiana abrazada por las cadenas de las cordilleras, asilo de su pueblo. Amaba a las gentes de Colombia y sabía describir con ternura la estampa morena de las zonas caribes o el rostro pálido del campesino de las zonas medias. Amaba la tradición colombiana, hecha de luchas y trabajos, marcada con hitos de dolor y ennoblecida por los sacrificios. Amaba él, que fue un jurista insigne, nuestro respeto tradicional por los cánones que regulan la vida política. Quería sentir a la patria enaltecida a los ojos del mundo y comparaba con orgullo nuestras costumbres políticas, cuyos defectos criticó sin embargo valerosamente con las de otras naciones, para sacar conclusiones en nuestro favor y para repetir una y otra vez su convicción sobre las cualidades superiores de la vida colombiana.
nosotros no podremos contradecir esa convicción tan hondamente sentida, y en homenaje a su memoria debemos hacerla valedera. Ante la tumba de este gran colombiano, reafirmemos nuestra fe en la nación que fue capaz de producirlo y juremos elevarla por la abnegación y el trabajo hasta los planos a donde él quiso conducirla, en una carrera que la muerte cortó para desventura de todos. Los últimos meses de la gestión política de Jorge Eliezer Gaitán fueron un esfuerzo continuado y sincero por la unión del partido. Sabía él cuán necesaria iba a ser esa unión para afrontar la pugna democrática y para poder servir eficazmente a la República. Buscó la conexión de las masas y de los intelectuales del partido y recomendó a estos que se acercaran a las masas. Sabía que todos juntos seríamos, según la frase de Franz, el número al servicio de la justicia. Borró con gesto decidido las antiguas divisiones, y la bandera que cayó de sus manos al desplomarse herido fue la bandera liberal, la del viejo liberalismo democrático que él remozó y vivificó con su espíritu. Esa misma bandera va a ser llevada por nosotros para cobijar sus mortales despojos, y yo os digo que pocas veces sus rojos pliegues arroparon un corazón más grande. Agrupados ante la tumba que encierra a quien fuera el más insigne de todos los caudillos populares del liberalismo, hagamos un acto de fe en los ideales que lo inspiraron, en la unión indestructible y en la victoria que él nos hubiera dado en vida y que la profunda influencia de su acción puede aún otorgarnos. A nombre de la Dirección Nacional del Partido, rindo el último y emocionado homenaje a quien fue gran liberal y gran colombiano, ilustre paladín del pueblo y exponente altísimo de la democracia para la cual vivió y en cuyas aras ha rendido la vida.